Ya está nuestro primer invitado, el experto en materia constitucional, el doctor Esteban Ron Castro, para hablar de este tema, ¿no? La situación de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. Perfecto, gracias Alberto. ¿Cómo está, doctor Ron? Cuéntenos un poquito de lo que podría suceder en este momento con la vicepresidenta del Ecuador. Vemos que el presidente prácticamente es presidente candidato, como bien lo señalan algunas personas. Y no hay, pues, no ha habido el tema hay un poco de problemas, ya está en Turquía, viene, va. Cuéntenos un poco y qué debería de suceder, porque creería yo que debería de encargar. Bueno, todo es una intríngulis acá, Eduardo, ya inclusive no sabemos ni cómo explicar la situación, ¿no? Creo que en este caso las propias autoridades han complicado tanto la situación que la heurística y la hermenéutica jurídica quedan cortas. Hay tanta cantidad de producción de sentencias, en este caso de la Corte Constitucional y ahora del Tribunal Contencioso Electoral, que vivimos en una indeterminación, ¿sí? Dentro de esa indeterminación, justo estaba terminando de escribir algo respecto a esta situación para dar certeza. Voy a tratar de ser lo mayor explicativo posible porque es muy difícil realizar esta tarea, ¿no? En primer lugar, tenemos una sentencia, en este caso, de la suspensión con una sanción de derechos de suspensión de derechos de participación política de Verónica Abad, ¿no es cierto? Y además una multa económica ratificada en segunda instancia. ¿Qué va a pasar acá? Que hay que esperar que esa sentencia cause ejecutoria. ¿De acuerdo? Correcto. Como causa ejecutoria, una vez que se evacúen los recursos, en este caso que ya no son verticales sino horizontales, que no cambian el sentido de la sentencia en el propio Tribunal Contencioso Electoral, declaración y ampliación, el Tribunal Contencioso Electoral va a notificar, en este caso a los estamentos estatales, a las instituciones estatales que tendrían en sus funciones y atribuciones hacer la ejecución de esta sentencia. Pero principalmente dos de estas van a tener una trascendental importancia. La primera es el Ministerio de Trabajo y la otra es la Asamblea Nacional. ¿De acuerdo? Partamos desde ahí. Le queda a la vicepresidenta, todavía en funciones, Abad, una acción todavía, que es la acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, que la puede presentar una vez que sea ejecutoriada la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral y entrará a un análisis en la Corte Constitucional, pero esto será un proceso demorado, bastante demorado, y no tendremos certeza sino hasta que se acabe la campaña. Ahora bien, justo estaba terminando de escribir esto que me resulta bastante interesante, ¿no? La sentencia del Tribunal Contencioso Electoral en el punto número 99 dice que la imposición de sanciones electorales no se confunde ni debe asimilarse con la destitución ni remoción, ya que no es un juicio político o una causal de cese de la vicepresidencia, ¿ya? El Tribunal Contencioso Electoral ya nos ha dicho en este caso que no hay un cese de funciones de ella. Y además, y además hay otra sentencia igual de la Corte Constitucional que establece que, y se ha ratificado que, las causales de cesación para el presidente y vicepresidenta son constitucionales y taxativas. En este sentido, digamos que el tema electoral no hace una cesación de funciones. Pero la sentencia igual 2024-CN del 2025 de la Corte Constitucional ha establecido que no se puede suspender o destituir a un presidente o vicepresidenta por mecanismos no constitucionales. Aquí, esto ya me genera una duda porque utiliza la palabra suspender, ¿sí? Pero digamos que está en el contexto del sumario administrativo que fue debatido ya pues en las instancias jurisdiccionales y que hay una sentencia favorable a Verónica Abad. Pero de todo esto nos queda una sola conclusión, que el cese de funciones, es decir, la ausencia definitiva, solo es a través de mecanismos constitucionales. Así que ausencia definitiva de Verónica Abad no va a haber, no va a haber. Se van a ir por el tema en este caso yo, de lo que veo, sin tratar de vaticinar, sino hacer solo una lógica, se van a ir por el tema de una ausencia temporal. Pero igual hay un dictamen de la Corte Constitucional del 224 IC 2024 para mayor referencia que dice que las causales de ausencia temporal son taxativas también, son tres: enfermedad, fuerza mayor y licencia. Y en este sentido, una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral es enfermedad, fuerza mayor y licencia, no lo es. Entonces, ¿ante qué estamos? Realmente este intríngulis generado por las instituciones, por la pelea personal llevada a la arena pública, nos tiene en este momento en una absoluta indeterminación. Yo no sé, no te puedo dar
una respuesta ni a Leonidas, Doctor, ni a Michelle, doctor, ni a Eduardo, sí, ni a Alberto, no les puedo doctor, dar una respuesta yo solo de tengo, cuál es la situación. disculpe que lo moleste, tengo una sola consulta más respecto del tema, y es el contencioso electoral. Mire, se habló en el debate, y traigo el debate a colación, de una reforma constitucional. ¿Cree usted que debe de haber en algún momento dentro de la reforma electoral, no sé, pues tirar abajo este Tribunal Contencioso Electoral? Porque le soy honesto, Mira, en ninguna parte en el mundo que yo vea, o sea, en los Estados Unidos no existe un Tribunal Contencioso Electoral. La última decisión la tiene el Consejo Nacional Electoral, o sea, lo que vendría a ser el Tribunal Electoral como tal en cuanto a elecciones. Y esto aquí, igual que el Consejo de Participación Ciudadana, etcétera, etcétera. ¿Cree usted que mañana, si existe una constituyente, debería de ver si es que se elimina el contencioso electoral? Porque la verdad, como le digo, esto aquí lo podría bien ventilar en algún momento hasta un juez, ¿ya? Pero en estos temas, o sea, como le digo, te sancionan, te quitan, te ponen, o sea, y no solo ahorita, sino antes también, porque, o sea, no solo dentro de este gobierno, sino antes. O sea, el contencioso electoral nos ha vuelto a los abogados, por lo menos, locos, ¿ok? No sé, ¿qué opina usted? Cuéntenos un poco. Absolutamente. Mira, el Tribunal Contencioso Electoral, o al menos como se configuró la administración electoral para la Constitución de 2008, era un modelo adaptado del modelo mexicano, ¿sí? Porque en México hubo, pues, esta noticia de que en los últimos 100 años todos los procesos electorales fueron fraudulentos. Y en ese sentido se adaptó a la figura de la administración electoral. Y se separó en dos instituciones, el IFE y el TRIFE. Ahora ya han cambiado de nombre, ahora se llama ILE, y no recuerdo el tribunal exactamente, ¿no? Pero el IFE y el TRIFE. Entonces se buscaba de que la representación, en este caso, que podría haber de la administración de los procesos electorales, sea el IFE, el Instituto Federal Electoral, y el TRIFE era el tribunal que resolvía cualquier tipo de conflictos. Eso es lo que se generó en un inicio, ¿sí? Y digamos que el Tribunal Contencioso Electoral venía siendo algo moderado en sus actuaciones, venía siendo algo sesudo en sus actuaciones, no daba mucho de qué hablar, digamos que inclusive tenía sentencias bastante buenas, el propio caso del padre del presidente, Álvaro Noboa, cuando le dijeron que él tiene que escribir la candidatura, pero luego el CNE se hizo loco, etcétera, ¿no es cierto? Pero últimamente, y de acuerdo a esta desnaturalización, infracciones electorales y que se le está dejando en manos de justamente que sea una caja de acomodación política sobre la base de las denuncias, mal utilizando en este caso el derecho punitivo electoral, realmente ya no tenemos que decir. Hay otros modelos, Eduardo, que se pueden aplicar, salas especializadas dentro de las cortes provinciales, salas especializadas dentro de la propia Corte Nacional de Justicia, pero este modelo de tribunal contencioso electoral, sin que se tenga fiscalías electorales, en este caso del tema del Tribunal Contencioso Electoral, no de los delitos contra los derechos de participación política ordinarios, no va a funcionar. Y el Tribunal Contencioso Electoral sigue siendo en este caso una caja para resolver situaciones que lamentablemente el CNE, por esa carga política que está teniendo en la actualidad, tampoco ha resuelto. Entonces, creo que una eliminación del Tribunal Contencioso Electoral sí sería factible, pero siempre y cuando se consolide la administración electoral, en este caso el Consejo Nacional Electoral, desde otra forma. ¿Sí? Tú citabas dos casos como en Estados Unidos, ahí la Electoral Commission también tiene funciones de juzgamiento. Entonces habría que poner una reconfiguración de los consejeros, tal vez consejeros provinciales, no sé, hay muchas fórmulas, pero la eliminación del TCE viene de la cara del fortalecimiento también de un CNE y de quitarle cualquier resquicio político al Consejo Nacional Electoral. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Michelle Maffei lo saluda y evidentemente yo no soy jurista, pero yo estoy mareada cada vez que leo el caso de Verónica Abad. ¿Por qué? Porque el TCE, el Tribunal Contencioso Electoral, ya ratificó la pérdida de los derechos políticos de Verónica Abad, pero parece que todavía no se ejecuta, pese a que el gobierno central ya está inclusive básicamente considerando quién va a ser el nuevo vicepresidente, más que todo por el proceso de la segunda vuelta, para que también incluso el presidente candidato, si es que llegara ya a tener a su dupla tiempo, pueda tomar los días para el procedimiento, se puede decir, de candidato como tal. El ministro de Gobierno, José de la Gasca, también dice que si fuese él elegido, que no tendría ningún inconveniente, pese a que asumo que por cuestiones de paridad debe ser una mujer como tal.
Pero, ¿qué es lo que le va a pasar a Verónica Abad? Evidentemente, si ya no tiene derechos políticos, en teoría, por 2 años, en teoría no puede correr ni siquiera para ser alcaldesa de algún cantón perdido en Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que dice también la defensa de la señora Abad? ¿Y en qué mismo va a quedar? Porque lamentablemente me deja este sinsabor de que la justicia ecuatoriana es netamente política. ¿Qué es lo que significa? Que no hay tal cuestión como justicia. Sí, Michelle, buenas tardes, igual un gusto saludarte. No, también me queda la misma sensación, ¿sí? Que hay una fuerte condicionante de carácter político, en este caso, en la Administración de Justicia Especializada en materia electoral. Pero más que nada, bueno, respondiendo a la pregunta que tú dices, que qué pasará con Verónica Abad, es sencillo, digamos, en ese sentido la explicación, ¿no? El artículo 61 de nuestra Constitución establece cuál es, en este caso, cuál es el espectro de los derechos de participación política. Ella no va a poder elegir ni ser elegida, no va a ser candidata, ¿sí? No va a poder participar en asuntos de interés público, en este caso temas de consulta popular o ser proponente de consultas populares. No va a poder ser parte de los colectivos en los cuales presenten proyectos de iniciativa legislativa. No puede fiscalizar actos del poder público, no puede participar en las iniciativas de revocatoria del mandato, no puede ser parte de organización política o movimiento político, pero además, Michelle, no puede ejercer ningún tipo de cargo público. Eso también hay que tenerlo en una super consideración. Ahora, ¿qué mecanismos, lo que tú me decías de la defensa de Verónica Abad, podrían considerarse? Bueno, queda mucho de la decisión que ellos tomen en la estrategia, pero el único mecanismo que queda acá es la acción extraordinaria de protección, como lo mencionaba Eduardo. La acción extraordinaria de protección, en este caso una garantía constitucional, que se la plantea ante la propia Corte Constitucional y que en ese sentido, Michelle, tiene la finalidad de, declarar violación, sugerir violaciones de derechos, en este caso en las sentencias. ¿Qué tipo de violaciones de derechos de sentencias? De fondo y de forma, es decir, dentro del procedimiento judicial, pero también malas interpretaciones en este caso, o fallar contra ley. Digamos que aquí hay un bloque de constitucionalidad y un grupo de sentencias constitucionales que sí se podría decir que condicionaban la decisión del Tribunal Contencioso Electoral, y el Tribunal Contencioso Electoral no las hizo caso, principalmente las que cité en la parte inicial de la sentencia, de la entrevista. Entonces, ahí lo que queda es eso, la acción extraordinaria de protección. La acción extraordinaria de protección, obviamente, al presentarse ante la Corte Constitucional, la propia Corte Constitucional va a tener que hacer una modulación súper fuerte de todo lo que, en el caso de que sea admitida, sobre la base de sus pronunciamientos previos, y eso es lo que queda, ¿sí? Nos deja un sinsabor absoluto, porque es nuevamente la utilización, en este caso, del derecho punitivo electoral, el tema infraccionario electoral, para fines políticos. Y tú sabes que bajo ningún concepto, y no es necesario, como tú decías, no eres jurista, bajo ningún concepto, el derecho en general puede ser utilizado como una herramienta sancionatoria a propósito, menos aún de acomodación política y menos aún una herramienta de entropía, ¿sí? Es decir, de generación de caos. Entonces, realmente te das cuenta que todas las instituciones, en este caso, y no solo administrativas, sino jurídicas, hablemos en este caso de infracciones electorales y demás, están siendo mal utilizadas. Hay debilidad en la administración pública, hay temor en la administración pública, cabe decirlo, y por eso viendo los resultados que estamos viendo. Y lo peor de todo esto, Michelle, tú que eres cientista política, tú sabes que se puede generar de esos clivajes de los que no hay regreso, En este momento un clivaje de acomodación política en los cuales ya no se considera la norma como un aspecto obligatorio, bastante complicado, y estamos cayendo lamentablemente en ese hueco, en ese clivaje, en esa disfuncionalidad. Gracias, doctor. Leo. Gracias, Michelle. Doctor, solo una inquietud por cuestiones de tiempo. Y esto crea un precedente, digamos, de irrespeto a lo que designa el pueblo ecuatoriano en las urnas, porque son cargos de elección popular. Y finalmente termina siendo un tribunal contencioso electoral, que no es una corte constitucional, sino un contencioso electoral, quien le decide si va o no va a una autoridad que en teoría en la Constitución señala que solamente la puede defenestrar o destituir la Asamblea Nacional. Es decir, ¿cómo entendemos eso? Cuando hacen la Constitución hicieron la trampa y mire a dónde llegamos. No creo que al haber hecho la Constitución se hizo la
la trampa Leonidas, ¿sí? Yo creo que en este caso la malutilización de las instituciones jurídicas y de naturaleza política, juicio político, revocatoria de mandato, infracciones electorales, me refiero a estas, ¿sí? Y la deformación de las mismas para la consecución de objetivos políticos te genera un efecto, que es el vaciamiento de las instituciones jurídicas, ¿sí? Este vaciamiento es cuando todo el contenido que tú tienes respecto a cómo utilizar una institución jurídica, digamos en este caso infracciones electorales, ya no sirve, porque ha sido tan mal utilizado que nadie la respeta. Y eso que te genera un estado de anomia. En ese estado anómico es como que tú no tienes normas, ¿sí? Y eso te va generando el irrespeto de la Constitución. Entonces, yo creo que es más un mal uso de las instituciones que las van vaciando. No me gusta a mí, y ahí sí un poquito defender la profesión, no me gusta a mí decir, la culpa es de la norma, la culpa es de la Constitución, la culpa es del Código. No. Hay, en este caso, y sí hay normas que no son aplicables o que a propósito fueron realizadas para no aplicarlas, para que te generen igual, en este caso, un déficit o una desregulación, pero la anomia que nosotros estamos en construcción, una anomia negativa, es por el mal uso de las mismas, por este vaciamiento que se ha dado y que lamentablemente desde este vaciamiento no hay vuelta atrás. Ahí sí vamos a requerir de una nueva constitución, de un nuevo código de la democracia, porque lo previo no te sirve. Entonces, ese desgaste irracional y desnaturalizado te genera otro tipo de estados, y el estado anómico, ¿sí? De concepción marxista, en la dogmática, donde no hay leyes, bajo ningún concepto es aplicable en el mundo. Alberto. Gracias. Justamente pues ahí está el doctor orientándonos en torno tan complejo este tema, ¿no? Que lo veo que está ahí, ya está fatigado, echando... No, estoy saliendo de una gripe nada más. echando pluma. Qué complejo es este tema, ¿no? Esperemos, eso es lo que siempre hablamos con usted, con muchos juristas, expertos en materia constitucional, ¿no? La necesidad de reinstitucionalizar este país, de poner, qué sé yo, pues, un decir, vamos adelante, pero en base a un marco institucional nuevo para el país, porque realmente estamos dando vueltas, ¿no?, en verdaderos círculos en torno a todos estos temas, doctor, ¿no? Es bastante complejo, bastante complicado analizar este tema de la vicepresidenta de la República, al igual que analizar otros tópicos, siempre nos dejan con esta verdadera fatiga, ¿ah? Sí, es que mira, es un tema de desgaste, ¿sí? Ustedes sienten desgaste como periodismo responsable, porque se da seguimiento a cada uno de los pasos de la administración pública, ¿sí? Nosotros, desde ser actores complementarios de la administración pública, en este caso como consultores, porque eso es lo que somos, ¿sí? Venimos a ser consultados y tratamos de orientar. Pero en ese seguimiento es tan complicado, es tan fuerte que inclusive te genera ese desgaste porque tenemos otras cosas que hacer, ¿sí? Eso nosotros estamos dentro de la opinión pública, ¿sí? Pero, además de esto, el elector, y ya no el elector, sino en la parte más básica de nuestra sociedad, el ciudadano está realmente cansado, agotado, harto de esta situación. De hecho, dentro de de estas encuestas de clima social, que lo vi dentro del diario digital, las personas votan tienen una noción favorable para que las elecciones sean ya, para ni siquiera tener la campaña electoral, porque estas situaciones han generado tanto hartazgo en el proceso electoral que inclusive va deslegitimando el mismo, ¿sí? Correcto. Y yo creo que es un fenómeno mundial, el hartazgo, pero que lamentablemente, ¿no?, te afecta. ¿Perdona? El hartazgo, ese hartazgo que hay, ¿no? Que se siente acá en el Ecuador, recorre Latinoamérica, pero se traslada también a otras órbitas del mundo, ¿no? Absolutamente. Y el problema de eso es la legitimidad, como les decía, ¿no? Ya la desconfianza en la administración pública, el desentendimiento, cosas que nosotros ya vivimos acá. Claro. Desde el simple hecho de que digas, voy a la función pública, no. La función pública en este momento es prácticamente un pecado salvo estricta necesidad económica, ¿sí? O vamos a la política, no, sabes que la política por ahí no. Y eso te va generando un déficit también, como te decía, en la calidad democrática. Claro, y eso... Estamos llegando a un punto sin retorno. Claro, y eso no está bien. Doctor, agradecerle muchísimo, no le quitamos más tiempo, sabemos que está tareado hoy con tantas cosas y también luego
igual que nosotros, a partir de las 7 de la noche queremos pues alentar a la tricolor, por supuesto que sí. Y ahí comentarle nomás rápidamente, con ese empate que se dio entre Bolivia y Uruguay, ya automáticamente ha clasificado a Argentina ya, o sea, matemáticamente, ¿no? Porque está primero, tiene una gran diferencia, pero ya está clasificada la selección argentina al próximo Mundial por ese empate. Siempre se toma en cuenta aquello, ¿no? Las consideraciones matemáticas, tal como decías, Eduardo, ¿no? Tú decías de arranque, pero bueno, ¿y qué pasa si es que justamente si hay un empate o así gane? Matemáticamente siempre